Bienvenidos al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si estás interesado en solicitar una segunda opinión sobre tu cartera de fondos, puedes hacerlo. Si me envías cómo tienes estructurada tu cartera en el momento actual, te puedo mandar una propuesta de inversión personalizada. También puedes enviarme si consideras que revise alguno de los fondos que tienes en cartera y que no comprendes muy bien, dónde invierte, cuáles son las comisiones de gestión, etcétera. Para ello, como siempre, os dejo mi dirección de email, que es eusgomez@gmail.com. Bueno, empezamos como siempre por la responsabilidad y el aviso legal. La actual presentación tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en esta presentación. La publicación de este podcast es a título personal. Bueno, esta semana os traigo también una modificación que vamos a hacer en la cartera dinámica. ¿Vale? La semana pasada estuvimos hablando de la cartera agresiva y esta semana lo vamos a hacer en la cartera dinámica. Y también vamos a subir un poco la exposición a riesgo. La última vez que hicimos una modificación sobre la cartera dinámica, que podéis ver el podcast, que es el número 102, que fue aproximadamente hace un año, ya advertía en ese momento de que era conveniente bajar la exposición a riesgo. Y ahora lo que vamos a hacer con todas estas bajadas es incrementarla un poco, de tal manera que lo que vamos a hacer es un poco, es decir, vender caro fue lo que hicimos este tiempo atrás y ahora intentar comprar algo más barato posible, siempre a través de fondos de inversión. Bueno, también importante, ¿qué podemos considerar como una cartera dinámica? Bueno, pues una cartera dinámica es un perfil por debajo de una cartera agresiva y dentro de los estándares que muchas veces nos ponen las herramientas a la hora de coger el perfil de inversión y riesgo del cliente, pues una cartera dinámica viene a ser una cartera que, bueno, pues prioriza la rentabilidad de la inversión y para ello acepta la posibilidad de una variación de la misma en torno al más o menos 55% anual. Yo creo que el 55% anual es en el peor de los escenarios, y teniendo en cuenta que nosotros, por ejemplo, ahora la cartera que vamos a hacer y que estamos poniendo una exposición más elevada, estamos colocando un 60% en renta variable y un 40% en renta fija. Es decir, este escenario de más o menos 55 sería muy complicado que se diera. Pero bueno, muchas veces las máquinas y las herramientas a la hora de hacer el perfil inversor al cliente siempre se ponen en el peor de los escenarios. Pero bueno, también para que lo tengamos un poco en cuenta. En la anterior cartera teníamos la siguiente exposición: 40% renta fija, 50% renta variable y 10% en oro. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es un poco quitar ese porcentaje de oro que se ha comportado como esperábamos, es decir, prácticamente ni ha subido ni ha bajado, con lo cual esperábamos eso, y ese dinero lo vamos a aprovechar, que la renta variable ahora está bajando fuertemente. Vamos a también cambiar algo la exposición en los diferentes fondos que teníamos y vamos a coger los fondos que vamos a dejar en el momento actual, ¿de acuerdo? En la parte de renta fija siempre me gusta hacer carteras de 100.000 euros, de tal manera que es fácil luego ir distribuyendo activos, porque vamos a 10.000, 5.000, 6.000, en fin, etcétera. Podríamos hacerla de 5.000 o de 200 o de 300, pero bueno, de esta manera con 100.000 pues vamos equiparando y lo hacemos un poco más fácil y sencillo de entender. Vamos a empezar por la parte de renta fija, en la cual, bueno, si muchos de los que habéis escuchado el programa de la semana anterior, que era cambios en la cartera agresiva, pues podréis ver que muchos de los fondos son muy parecidos, lo único que en este caso la cartera dinámica pues es una exposición un poquito más baja a riesgo, ¿de acuerdo? Pero más o menos casi todos los fondos son muy similares. Empezamos por 10.000 euros.
es decir, el 10% en el Admiral Bond Picking, otros 10.000 euros en el, siempre hablamos de fondos de renta fija, vamos a empezar, fondo de renta fija, el M&G Optima Lincoln, otros 10.000 euros en el Buy and Hold Bonus y otros 10.000 euros en el Nordea Corporate Bond. Nordea Corporate Bond es de los fondos dentro de la parte de renta fija el más ultraconservador que ponemos en cartera. Es un fondo que, aparte de invertir a muy corto plazo, invierte en cédulas hipotecarias, con lo cual le da al cliente una doble protección, porque aparte del bono que hay, está detrás la cédula hipotecaria, que es lo que viene a ser un poco la hipoteca. Y aquí ya nos llevamos el 40% de la inversión, porque vamos a colocar 10.000 euros en cada fondo. Una cosa que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Tanto en todos los fondos que estamos hablando, y que yo siempre hablo, tanto de renta fija como de renta variable, en todos los casos estamos eligiendo fondos de gestión activa, pero gestión activa de verdad, es decir, en ningún caso, ninguno de los fondos que hablamos dentro nunca tiene fondos indexados. Es decir, si cojo el Buy and Hold Bonus, si cojo el M&G Optima Lincoln, el Bond Picking, o incluso si luego voy cogiendo fondos de renta variable, cualquiera de ellos, en ningún caso hay ni ETFs ni indexados. Es decir, vamos a poner un ejemplo, Buy and Hold Bonus. Pues dentro del Buy and Hold Bonus el 100% de la cartera son bonos, elegidos por el gestor, que podrá tener buen criterio o mal criterio, pero nunca coge ETFs y los invierte, porque digamos que para eso lo hacemos directamente nosotros. Buy and Hold Bonus, creo recordar que tiene una comisión del 1%, bien, pero pagamos el 1% por hacer una gestión activa y que el gestor busque los mejores bonos que puede encontrar en el mercado. Podemos hablar lo mismo de diferentes fondos de renta variable, es decir, muchas veces me encuentro con clientes que me mandáis carteras de un fondo de X, no voy a decir el nombre, de X nombre, un fondo de bolsa o incluso un fondo de renta fija, pero todo lo que hay dentro son ETFs de bonos de renta fija o ETFs indexados al SP500 con una comisión del 1%. Eso, desde mi punto de vista, no tiene ningún sentido, porque para eso nosotros nos compramos un ETF, no pagamos el 1%, tenemos una gestión pasiva de verdad y no pagamos por algo que no nos aporta ningún valor. Si cojo el fondo Morgan Stanley Global Brands, por poner un ejemplo, aunque ahora vamos a ir viendo también alguna composición de la cartera, pues en todos los casos, por ejemplo, lo que hay dentro del fondo son acciones, en el 100%, nunca hay ni ETFs ni fondos indexados, con lo cual realmente el Morgan Stanley Global Brands, comisión 1,40, porque es un fondo de renta variable, pero es que elige compañías que realmente es una gestión activa pura de verdad. Luego el gestor se equivocará poco, mucho o regular, pero insisto, es gestión activa como debe ser, ¿vale? Porque al final, si pagamos por algo, pues pagamos por algo que tenga sentido y que realmente los gestores pues hagan su trabajo. Si cojo, por ejemplo, el fondo Fan Smith, pues por poner un ejemplo, pues el fondo Fan Smith, que lo vamos a poner en cartera, pues tiene todo gestión activa, es decir, un 8% de la cartera es Microsoft, un 5% de la cartera en IDEX Laboratorios, un 5% es Novo Nordisk, otro 5% L'Oreal, Philip Morris 5%, Stryker, Louis Vuitton 3,66%, es decir, el gestor se ocupa de lo que tiene que ocuparse un gestor, que es elegir lo que él considera que son las mejores compañías. Si cojo otro ejemplo, que últimamente hablo mucho de él, el Seilen World Group, bueno, pues dentro del Seilen lo mismo, 100% gestión activa. Se me olvidó recordar, el Fan Smith, por ejemplo, tiene una comisión súper baja del 1%, una comisión muy, muy razonable para un fondo que todo lo que tiene es gestión activa. Cojo Seilen, 7% del fondo Alphabet, que es Google, 7% del fondo Mastercard, 6,43% del fondo Microsoft, 6,25% del fondo Nike, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, son fondos que realmente hacen una gestión activa. Como digo, veo muchas carteras que son carteras y todo lo que hay dentro pues es indexación y nos cobran el 1%. Y es un fondo de renta variable que se llama, no quiero dar nombres,
América, tal, y tiene SP500, Nasdaq, etcétera. Eso desde mi punto de vista no tiene ningún sentido. Bueno, dicho esto, sigo un poco con la cartera y nos vamos a la parte de renta variable. Un 8% de la cartera lo vamos a poner en el Morgan Stanley US Advantage, 8.000 euros. Un 7% de la cartera, es decir, 7.000 euros en el Bailey Griffon Long Term World. Otro 7% de la cartera en el Equal Value. Vamos a combinar en la cartera lo mismo que hicimos la semana pasada, que introducíamos ciertos fondos Growth con ciertos fondos Value, pues ahora mismo damos un peso más importante a los fondos Growth, entre otras cosas porque están cayendo fuertemente y sabéis que a mí siempre me gusta ir donde hay más debilidad, porque de alguna manera estamos comprando mucho más barato. ¿De acuerdo? Aunque dentro de la cartera estamos poniendo diferentes patas porque queremos hacer una cartera lo más robusta posible y tener unas rentabilidades razonables, tirando a buenas. Y lo más importante, no tener pérdidas de capital permanentes. ¿Puedo sufrir la cartera a corto plazo si los mercados siguen bajando? La respuesta es sí, pero lo que nunca debemos hacer es construir una cartera que de forma permanente estemos perdiendo capital. Cuando hablo de forma permanente me refiero con un horizonte de inversión, sobre todo en una cartera dinámica de aquí a 5 años. Comprando ahora mismo a estos precios es muy poco probable que tengamos pérdidas de capital, insisto, y la palabra la palabra que hay que poner encima de la mesa es permanente. Y tenemos que tener una visión a largo plazo, porque es la mejor manera de invertir y sobre todo pues dormir tranquilo, etcétera. Evidentemente esta cartera siempre no deberíamos de modificarla solo una vez al año, sino que pues alguien debería de estar monitorizándola. Y al fin y al cabo, pues si como pasó desde marzo del 2020 en medio del COVID, que a los 6 meses los fondos subieron fuertemente, pues habría que ir rebalanceando y probablemente habría que ir bajando. Si eso sucede, que 6 meses siempre es un espacio temporal corto, ir modificando y rebalanceando algún fondito de renta variable, quitándolos de la cartera y bajando el nivel de riesgo. Pero insisto, ahora lo que hacemos es incrementarlo. Bueno, seguimos con el Magallanes Europa, que vamos a colocar un 7% de la cartera, 7.000 euros, otro fondo con un 6% de la cartera en el Morgan Stanley Global Brands, otro fondo Sextant PME, que digamos un fondo de podríamos llamarle de compañías de valor, renta variable europea, de pequeñas compañías, está sufriendo bastante, pero los gestores están encontrando muy buenas oportunidades, 7% de la cartera. Morgan Stanley Asia Opportunity, uno de los fondos más perjudicados este año, pero excelente gestor, 9% de la cartera, lo que es lo mismo, 9.000 euros. Y por último el Fan Smith, otros 9.000 euros. Con esto redondeamos en los 100.000 euros y hacemos una cartera, como he dicho antes, 60% renta variable, 40% renta fija. ¿De acuerdo? Una cartera, como digo, que nunca debería ser una cartera estática, sino una cartera dinámica y que, pues debería de irse adecuando a las circunstancias del mercado. No necesariamente esta cartera está planteada para estar tocándola cada semana. No, esa no es la función. Habrá que irla adecuando en función de cómo el mercado se vaya comportando. Si desde estos precios observamos subidas del 30-40%, la cartera se habrá comportado razonablemente bien y probablemente en esa ocasión pues es momento de bajar un poquito el nivel de riesgo. No quiero con esto tampoco, y más en estos momentos, sacar pecho sobre lo que ha pasado anteriormente, pero podéis escuchar algún podcast mío, sobre todo uno que hice a final del año pasado, donde ya advertía
que las entradas que estaba viendo en fondos de renta variable, más concretamente en ETFs, era de las más grandes e históricas que ha habido, y que ya advertía de que eso era síntoma de que probablemente vinieran caídas. Es que no soy adivino, pero al final, cuando todo el mundo está metiendo dinero en el mismo sitio, pues probablemente estamos hablando de que pues siempre hay que hacer un poco lo contrario. Ahora todo el mundo está intentando salir de fondos pues que han invertido pues, sin el asesoramiento adecuado, etcétera, 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 y probablemente ahora lo que hay que hacer es todo lo contrario, es decir, ir comprando poco a poco. Al final siempre acudimos a las mismas fuentes, pero es que es así. Al final Warren Buffett siempre dice que hay que ser temeroso cuando otros son codiciosos y codicioso cuando otros son temerosos. Pues ahora estamos en esa situación en la que debemos de ser más codiciosos cuando mucha gente es temerosa. Bueno, es un poco sobre todo el mensaje que quería transmitiros en este capítulo con esta cartera dinámica e incrementando un poco el nivel de riesgo. Bueno, veo que nos está quedando un capítulo cortito por esta semana, pero muchas veces es mejor cortito y bueno que no excesivamente largo, con lo cual, sin más, pues me despido de todos vosotros. Como siempre, os recuerdo que siempre podéis darle un like en cualquier aplicación que estéis escuchándolo, tanto si es en iBooks como en YouTube como en Spotify. Siempre os dejo mi email, que para cualquier consulta o comentario sobre este podcast podéis enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.